Muy buenas tardes, estamos nuevamente saliendo al aire con el programa Saúl Enríquez, Buscando la Verdad de la Iglesia de Cristo. Hemos tomado un temita muy importante que es muy mal entendido por los adventistas del séptimo día, y hay otros grupos pequeños también que piensan de esa manera, ¿no? Nosotros estamos demostrando a través de la Biblia, en los dos anteriores, demostramos ya varios puntos de vista, y hay muchísimo más realmente, pero este va a ser el último programa prácticamente, ¿no? Vamos a ver, el pacto de Dios que hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto fueron los 10 mandamientos. Fueron los 10 mandamientos. Y lógicamente incluida la ley y las otras leyes ceremoniales, quemar incienso, tanta cosa de esas, ¿no? Vamos a ver en Éxodo 34:28. 34:28, lo que nos dice así. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Cuando se refiere a él, se refiere a Moisés, ¿no? No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Una vez más, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel fue los 10 mandamientos, como estamos viendo aquí. Dice, y estuvo allí 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas de piedra, las piedras del pacto, las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Pero vamos a ver también unas dos citas más para que nosotros quedemos prácticamente, estemos bien seguros de lo que acá se dice, porque esa es la costumbre mía, ¿no? Si yo hablo algo, lo demuestro con la palabra de Dios. Deuteronomio 4:13 dice de la siguiente manera: y él os anunció su pacto, el cual nos mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Fíjense, no solamente, vamos a ver una tercera cita en Primera de Reyes 8:9. A lo máximo 3 citas, no tomo más, ¿no? 8:9. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. A lo mejor hemos repetido siquiera unas 20 veces el pueblo de Israel, los hijos de Israel. En ese entonces tampoco fue para todo el mundo este pacto. No, fue exclusivo para aquellos que salieron de Egipto, y cuando se hizo este pacto, todos los que ellos estaban vivos, porque no hay que olvidarse que no todos los israelitas llegaron a la tierra prometida. Los que llegaron allá fueron los que salieron niños. ¿Por qué? Porque el resto del pueblo, por desobedientes justamente, cayeron pues en el desierto. Ahí se terminaron ellos, ¿no? Bueno, vamos viendo. El mismo pacto Dios lo quitó por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mismo pacto Dios lo quitó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos dice, Hebreos 10:9, ya lo hemos leído algunas veces, cuando estaba en condición de verbo, el Señor dijo que holocaustos y ofrendas y todo eso no le agradaron. Y Él dice, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Quítalo primero para establecer esto último. Y veamos en Hebreos 14:2,
¿Qué es lo que nos dice 14.2? Hebreos 14.2 nos dice de la siguiente manera. Perdón, es el versículo, veamos en Mateo más bien, ¿no? Teniendo muy en claro, o en su vez, bueno, no hay problema, leamos 10:14, ¿no? Para que nosotros demostremos con la palabra de Dios. Porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuál fue la ofrenda? La vida de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es confirmado en el Evangelio de Mateo, el capítulo 26, el capítulo 26, veamos lo que nos dice desde los versículos 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque este es mi pacto este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí está pues el cumplimiento de lo que Dios está quitando el pacto anterior. ¿Qué dice? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Es decir, de la nueva ley de la gracia. Entonces, como Dios fue el autor, Dios mismo lo puede quitar, y efectivamente lo quitó. Bien, el pacto con los israelitas fue escritas en tablas de piedra, ¿no es cierto? Eso, bueno, podemos leer una vez más Deuteronomio 10, 4 y 5, en tablas de piedra. Aquí también hace una gran diferencia, ya vamos a ver una gran diferencia en qué es lo que está escrito la nueva o el nuevo pacto. 10, 4 y 5. Y escribió en dos tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y las vio Jehová. Fíjense, con mucha claridad nuevamente dice: dado por Jehová. El 5, y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. Aquí hay otra gran diferencia, ¿no? Vamos a ver Segunda de Corintios del capítulo 3, los versículos, 2 y 3. Dice: nuestras cartas sois vosotros. El apóstol Pablo dice: vuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Qué diferencia tan grande, ¿no? Qué diferencias tan grandes que encontramos. Bueno, solamente aquí podríamos sacar unos cuantos estudios más de Segunda de Corintios, porque habla muchísimas cosas, ¿no? Sin embargo, vamos a dar respuesta a los argumentos que ellos presentan a favor del día sábado, de guardar el día sábado. Que el día sábado es perpetuo, dicen. 31:16, en Éxodo 31:16, y está como perpetuo en realidad, pero vamos a ver que no era solamente el día sábado. Como perpetuo, 31, versículo 16. Guardará pues el día de reposo los hijos de Israel. Fíjense, fue el sábado perpetuo solamente para ellos, pero la palabra perpetuo significa para siempre,
Y alguien podría pensar que todavía están vigentes, como los adventistas. No, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Pero quiero decir lo siguiente, ¿no? No solamente fue el sábado perpetuo, no. Veamos en Éxodo 38, que también fue perpetuo. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Ya vamos con 2, el sábado, y aquí dice encender el incienso en las lámparas. ¿Qué más? El quemar incienso será también rito perpetuo. Éxodo 28, los versículos 42 y 43. Estamos viendo las cosas que fueron perpetuas, ¿no? Perpetuas. Es decir, aparentemente nunca iban a terminar. Ya. 42 y 43. Aquí habla de los sacerdotes, de los hijos de Aarón. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Ya vamos con 3 cosas sumadas como perpetuas, ¿verdad? Entonces, veamos lo que nos dice en Lucas 19, en Éxodo 27, 21 veamos, antes de ir, Éxodo 27, 21. Ya vamos con 3 cosas perpetuas, ¿no? Veintisiete, 21, el versículo 21 de Éxodo. Dice, este ya lo leímos, por sus generaciones. Veamos lo que nos dice en Lucas 19, 43, Lucas 19, 43 y 44. Y 44. Bueno, aquí la situación es la siguiente, ¿no? Si el sábado fue perpetuo, ¿por qué reclaman solamente el sábado? ¿Por qué no reclaman las demás cosas? Eso no lo hacen, ¿no es cierto? Eso no lo hacen. Y cuando fue destruido el templo, que dicho sea de paso, ese ya era el segundo templo que iba a ser destruido. ¿Por qué? Porque el primero fue destruido en manos de los romanos en la última vez, ¿no? Cuando en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. El otro templo fue prácticamente destruido ¿por quién? Por Nabucodonosor. Y aquí, supuestamente, pongamos que el quemar incienso, todo eso, ¿en dónde se quemaba? En el altar, pues. ¿Y el altar dónde estaba? En el templo, ¿verdad? Pero ya no había ni templo. Con Nabucodonosor mismo ya no, se acabó el templo. Reconstruyeron y el templo de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, veamos qué es lo que dice. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. ¿Cuáles son los hijos? Los israelitas, ¿no es cierto? Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el día de tu visitación. Entonces,
estamos viendo que lo perpetuo se acaba. ¿Por qué? Porque ya no hay templo. Pues, ¿y quién llevó eso a cabo? Dios, a través de Nabucodonosor, y el mismo Dios también a través del Imperio Romano. Que dicho sea de paso, ahí se acabó el pueblo de Israel como nación, como pueblo escogido favorito de Dios. Bueno, ¿qué más dicen? Que Jesús guardó el sábado. No solamente ese día, Jesús guardó toda la ley. Jesús guardó toda la ley. ¿Por qué decimos eso? Porque Jesús nació y vivió y murió bajo la ley, porque todavía estaba en pie allí. Entonces, no ganamos nada diciendo pues que Jesús guardó. Si no, podemos ver en Gálatas 4:4, en donde dice, pero cumplido el tiempo, dice que nace Jesús bajo la ley y nacido, ya, leámosle, tantas cosas sabéis, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, si Jesús pertenecía al pueblo de Israel, a una tribu de Judá, es obvio que tenía que guardar. Pero justamente esa ley, Él vino a quitarla. Ya. Argumentan que Pablo guardó el sábado, y el sábado, no nos olvidemos que es uno de los 10 mandamientos de la ley. Consecuentemente, debió de haber guardado más cosas, ¿no? Pero, sin embargo, la pregunta es aquí, ¿por qué los judíos le persiguieron a Pablo? Si él estaba bien, ¿por qué le persiguieron? Otro, si los mandamientos están abolidos, el hombre puede robar, puede mentir, puede hacer lo que venga en gana. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Todo pecado es condenado en el Nuevo Testamento. Otra de las cosas que dicen ellos, que los católicos cambiaron el sábado. Es otra mentira. Vemos nosotros en Hebreos 7:12, como yo he dicho, ¿no? A la religión católica, cuando hay que defenderle, le he defendido como lo estoy haciendo ahora. Porque ellos dicen que los católicos cambiaron la ley, y no es así. Entonces, nosotros vamos a ver Hebreos 7:12, que dice, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya cambio de ley, Y vemos en Hechos 27, ya con la ley de la gracia presente, porque ya fue establecida la iglesia. ¿Qué dice aquí? 27. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. El primer día de la semana. El sábado, ¿qué día era? Era el séptimo, pues. Entonces, el siguiente día es el día domingo. Y aquí dice el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Ya, vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando. Y en Primera de Corintios, ¿qué nos dice? Primera de Corintios 16:2, dice, Primera de Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. El primer día de la semana. ¿Por qué el primer día de la semana? Porque era el día de adoración al Señor. Y lo voy a demostrar con la palabra, prácticamente con la Biblia, ¿no? Como decimos siempre, cualquier interrogante, solamente la palabra de Dios es la que tiene las respuestas a estas cosas, no el hombre. Apocalipsis 1:10, aquí está ratificado. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor.
en el día del Señor. Aquí también a ese pastorcito que yo oí en Argentina decía que el sábado es el día del Señor. No, mentira. Aquí dice clarito, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ya, por eso se le conoce como el día del Señor al primer día de la semana, no al séptimo día que ya pasó. ¿Qué más dicen? Que Jesús vino a destruir la ley. No, al contrario, Jesús vino a cumplir la ley. Jesús vino a cumplir la ley. El Evangelio de Mateo 5:18, así nos dice que Él vino a cumplir. Mateo 5:18. El Evangelio de Mateo 5:18 nos dice así: de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí está pues el enredo de ellos, hasta que todo se haya cumplido. Cuando Jesús estuvo pendiente de la cruz, ya faltando segundos para morir, dijo, consumado es, que es lo mismo que terminarse. Y si no, vamos a ver en Lucas el capítulo 24, el versículo 44. Dice 24:44. Notemos aquí lo que significa esto, ¿no? Después de que Jesús fue sepultado, resucitó y todo lo demás, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, que no me vengan con el cuento, es que Jesús vino a destruir la ley. No, Él vino es a cumplir. Ya, ¿qué más nos dice? Dice que tenemos que vivir de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que ellos enseñan. El mandamiento de construir el arca, todos los mandamientos del Antiguo Testamento, todos prácticamente salieron de la boca de Dios. Pero ahora, ¿qué ganaríamos construyendo un arca? No serviría absolutamente de nada, pues, ¿verdad? Por eso, precisamente el libro de Hebreos, el capítulo 1, nos dice 1 y 2, capítulo 1, versículos 1 y 2, Notemos lo que nos habla. En estos postreros tiempos o días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, y el 1. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. De muchas maneras habló Dios. Pero ¿qué dice? En estos últimos tiempos nos habla ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Oírle, pues. 17:5, voy a comprobar, ¿no? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, a él oídle. Pero si queremos tocarle a Moisés, vamos al libro de los Hechos. Él también escribió exactamente lo mismo, el capítulo 3, los versículos 23 y 24. A ver, 22 y 23 leamos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios nos levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigado del pueblo. Qué duro castigo para aquellas personas que enseñan equivocadamente. ¿Qué más podemos decir nosotros? Por último, veamos lo que se requería para guardar el día sábado. Ya, primeramente, no se trabajaba.
Éxodo 28 ya leímos que decía que no hagamos ninguna obra, ningún trabajo en el día sábado. ¿Qué más se requería? No encender fuego, no encender fuego. Éxodo 35:3. Éxodo 35:3. Todas esas cosas eran necesarias para poder decir, sí estoy guardando el sábado. Pero dudo yo, los adventistas de este tiempo, nada de eso harán. Nada de eso harán. 35:3. 35:3. No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. No encenderás fuego. ¿Qué más era necesario? No cocinar. 16, Éxodo 16:23. No cocinar. Éxodo 16:23, que nos dice de la siguiente manera. Capítulo 16, versículo 23. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer que es cocinar, ¿no? Hoy, lo que habéis de cocer, cocinadlo hoy. Todo lo que sobre, guardadlo para mañana. Ya, en todo caso ya estamos viendo algunas cosas, lo que eran necesarias. No cargar nada. Ya, eso nos dice en Jeremías. Veamos lo más importante, ¿no? Otra de las cosas que era necesaria, ofrecer un cordero. Ofrecer un cordero. Dudo mucho pues que los adventistas de este día ofrezcan un corderito como sacrificio, ¿no? 28, los versículos 9 y 10, 28, 9 y 10, dice así: más el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda por su libación. En el holocausto, cada día de reposo, que no me vengan que había un día especial, no, cada día de reposo, dice, además del holocausto, continuo con su libación, matar un cordero. Eso nunca lo han hecho, ni por un lado ni por el otro prácticamente, ¿no? Sería bueno preguntarles a los adventistas, ¿por qué no comen hoy carne de chancho o de cerdo como se le conoce? ¿Por qué no comen? Porque prácticamente el no comer o el comer la carne de chancho no está pues en los 10 mandamientos. ¿O será qué? ¿O será lo que nos dice en Primera de Timoteo, el capítulo 4, 1 al 4? Primera de Timoteo, capítulo 1, 4. Esta es la última cita y con esto terminamos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. El comer la carne de cerdo no está pues en los 10 mandamientos. Con esto queda demostrado que todo lo que estos señores enseñan está fuera de contexto bíblico. Terminamos este estudio y yo les agradezco, muchísimas gracias.